Bienvenidos espectadores de RHI a nuestro nuevo programa Columnas e Ideas. Este es un programa en el que queremos hablar con los autores de las columnas para que profundicen un poco más su contenido y nos cuenten más de cerca qué pensaban o qué idea querían transmitir en sus columnas. En el día de hoy estamos con nuestro director y también con uno de nuestros mejores columnistas en la revista, Nicolás Orozco, y en la sesión de hoy hablaremos sobre su columna Entre Proctor y Coetzee, Diálogos Agnotológicos. Entonces le damos una calurosa bienvenida a Nico, nuestro director y columnista, y Nico, te doy el espacio para que nos cuentes más a fondo sobre tu columna. Bueno, muchas gracias, Amarilla, gracias por el espacio y también gracias por tratar de mi columna justamente. Bien, pues digamos que la columna de Entre Proctor y Coetzee, Diálogos Agnotológicos, es una columna secuela, ¿no? Es la continuación de una columna que comencé, que se llamaba Agnotología y Filosofía, la importancia del estudio de la ignorancia, y esta también funge como un estilo de continuación a esa columna, y al mismo tiempo es una introducción también a un tema que pues voy a ir detallando en otras columnas, ¿no? Puntualmente, digamos que esta columna es como un esfuerzo que hago en poner en diálogo a dos autores. Digamos que uno es un historiador, Robert Proctor, y digamos que otro de ellos es un novelista llamado Coetzee, que digamos que en dos cosas, en dos campos completamente diferentes, hay como una conexión así sea muy pequeña que me gustó pues llamar la atención, ¿no? Digamos que justamente Robert Proctor ha trabajado durante ya un buen rato el tema de la ignorancia en su libro Agnophobology, The Making of Ignorance, y digamos que Coetzee, en un muy pequeño fragmento de un capítulo de una novela llamada La vida de los animales, nos comenta un punto pues crucial que para mí es una relación directa que nos puede empezar a hablar del tema, ¿no? Digamos que, como ya había comentado, la ignorancia es una cuestión que no solo es ignorancia a secas, sino que es ignorancia, puede tener categorías y formas de ignorancia pues, que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, Proctor pues, nos pone tres, que digamos que una es la ignorancia por estado nativo, que esa es esa ignorancia de no nacer, el hecho de nacer, que uno pues cuando nace no es que sea un duro en todos los conocimientos que existen, sino que pues nace sin conocimientos. La otra es la ignorancia por elección selectiva, que digamos que esa es lo que uno puede, pues por estar viendo cualquier cosa, pues no está viendo otra cosa. Entonces se crea como una especie de ignorancia en ese sentido, y pues una forma que yo utilizo pues a veces para simplificarlo es con los libros, ¿no? Si yo estoy leyendo a Tolkien, pues no estoy leyendo a Christopher Paolini en el mismo momento, ¿va? Y la tercera forma es, por ejemplo, la ignorancia por construcción activa, que digamos que esa, y como vuelvo y lo reitero, es la pregunta de qué es lo que yo quiero que una persona sepa o ignore, ¿no? Entonces, yo quiero que Amarilla, por ejemplo, sepa que Pepito Pérez va caminando por la calle, o quiero que Amarilla no sepa que Pepito Pérez va caminando por la calle. Bien, entonces, digamos que esa cualidad de Proctor nos da una cualidad descriptiva sobre cómo funciona la ignorancia, y ahora entramos con Coetzee, que digamos que nos va a poner una ejemplificación de cómo pues, la ignorancia se puede revelar. Entonces, ahí encontramos en un personaje ficticio creado por Coetzee llamado Elizabeth Costello, que en uno de sus discursos empieza a hablar sobre el holocausto nazi. Digamos que decir holocausto está muy mal dicho, ¿no? El holocausto en sí mismo es un ritual religioso que digamos que no tiene nada que ver con el holocausto, pero así popularmente se conoce. Y entonces, digamos que cuando Elizabeth Costello habla justamente sobre el tema del holocausto, empieza a hablar sobre unos habitantes aledaños al campo de concentración de Treblinka. En ese campo, pues digamos que, según lo que nos va narrando, pues se puede ver que habían algunos que de pronto no sabían muy bien lo que sucedía en los campos, y que pues digamos que por su propio bien no era pues muy bueno que supieran qué estaba pasando en los campos, ¿no? Entonces, digamos que alrededor de toda la columna empieza a tratar de establecer una conexión para analizar diferentes posiciones a partir de este ejemplo de Elizabeth Costello y con la descripción de Proctor. Entonces, en primera instancia, lo que trato de hacer es mostrar si solo hay un grupo o una persona puede tener un solo tipo de ignorancia, ¿no? O puede tener varios, o si por el contrario puede ser ignorancia voluntaria o involuntaria, ¿no? Entonces, si comenzamos a hablar, por lo menos, cuando es involuntaria y voluntaria, pues podemos decir que, por ejemplo, en ignorancia por elección selectiva,
sería una clara ejemplificación de que es voluntaria, en el sentido de que yo prefiero no saber algo sabiendo que puedo saber, como es el ejemplo de los libros, ¿no? Entonces, si yo leo este libro y no estoy leyendo este, así lo tenga al lado, sé que existe el otro libro, pero estoy prefiriendo leer este por alguna razón, ¿no? Entonces, voluntariamente estoy prefiriendo, pues, tener el conocimiento de uno y mantenerme en ignorancia de otro. Pero la pregunta sería ¿sería voluntario o no si hay alguna coacción que me esté, pues, blindando como esa voluntad, ¿no? Digamos que en el caso de los libros, pues claramente yo estoy con la elección que yo puedo dar para elegir. Pero si, por ejemplo, pasa como en el caso de los habitantes aledaños, donde pues digamos que a ellos lo pongo es más como un ejercicio académico, por un motivo, y es que digamos que hay una gran documentación que muestra que la gran mayoría de alemanes y algunos polacos pues digamos que seguían esta ideología nazi, y entonces digamos que estaban a veces muy de acuerdo con lo que hacían estas personas del Tercer Reich. Pero entonces, en el ejercicio académico lo que estoy tratando de ver es que por lo menos debería haber existido alguno que no estuviera de acuerdo con los ejercicios y las ideologías nazi, y en ese sentido, pues digamos que su condición ya no sería parecida a la de estos tipos. Entonces, a lo que hoy es mi ejercicio académico es si hay alguna persona que viva en un sitio aledaño a Treblinka, digamos y que no siga las ideologías nazi, entonces el conocer o no conocer lo que pasaba en esos campos de concentración, tal como lo escribe Costello, pudieron haberlo sabido, pero no lo supieron por su propio bien, textualmente citado, ya nos está implicando una vaina de que ellos podrían haberlo sabido, ellos si quisieran averiguar, podrían averiguar. Pero digamos que hay una coacción acá de que si yo llego a saber esto, puede pasarme esto, ¿no? En ese sentido, ¿es voluntaria o involuntaria mi ignorancia? Pues digamos, es en cierto sentido de voluntaria, pero no es una ignorancia completamente voluntaria, sino es más voluntaria bajo una condición, ¿no? Como un condicional en que, bueno, me metan otros locos. Y entonces, digamos que el texto lo que va desarrollando son estas posiciones a partir de, como decía, entre el diálogo entre Coetzee y Proctor, y ver si la ignorancia es puntualmente, primero, voluntaria o involuntaria, y segundo, ver si puede haber uno o dos tipos de ignorancia en algún suceso, que pues digamos que ya al final lo trato de cerrar un poco más puntualmente diciendo que, por ejemplo, cuando hay el caso de coacción, no solamente estamos hablando de ignorancia por elección selectiva, sino que estamos hablando de ignorancia por construcción activa. Para que, por decirlo de maneras más formales, para que la elección selectiva, en el caso de los habitantes aledaños a Treblinka, se pueda dar en nuestro ejercicio académico, existía una coacción, o sea, una construcción activa detrás que estaba diciéndole que se creara una elección selectiva. Entonces, mi respuesta pues ante eso, pues digamos que sí puede haber dos tipos de ignorancia jugando en un mismo factor. Y pues más o menos alrededor de eso versa, digamos, la columna. A partir de esta, pues digamos que esta es una introducción que es para dejar muy en claro que la ignorancia no es ignorancia seca, y tampoco es tan suave como pues la pone Proctor, que digamos que tiene unas categorías, sino que la ignorancia puede entrar a tener un diálogo filosófico tremendamente profundo, como hablar de voluntario e involuntario. También, pues digamos, sí, puede tener dos o más tipos de ignorancia, ¿no? Entonces, mi anterior columna y esta, digamos que son justamente eso, son una introducción para poder ya empezar a tratar un tema. Ya en las otras, pues digamos que espero tratar agnotología y moral, o sea, ¿hay moralidad en la ignorancia o no? Y otra que también ya la estoy terminando de escribir, que digamos que esa ya es construcción activa como dogma. Con el concepto de dogma, del dogma que pues se venía trabajando este tiempo, que digamos que es aquello de lo cual yo creo sin poder ponerlo en tela de juicio, ¿va? Y bueno, por ahí va. No sé si haya quedado claro o Adri me dice que me volví mediáticamente loco. No, claro que sí, y en lo personal me parece que es una columna muy interesante porque, digamos, hay muchos textos y hay muchos estudios, muchas investigaciones que se centran en el conocimiento. De hecho, la ciencia, los estudios científicos están centrados en el conocimiento, entonces es interesante ver este tipo de estudios que tratan justamente la ignorancia. Bueno, hay ideas que me parecen muy fuertes en el texto que tú nos presentas, y sobre todo hay una importancia alrededor de esa cita de Coetzee que tú mencionabas ahorita, de que nunca pudieron permitirse el lujo de saberlo por su propio bien.
Entonces, bueno, por un lado, pienso yo en, claro, tú vienes diciendo que la ignorancia es como un estado que se coacciona, que está coaccionado, digamos, es el resultado de una coacción. Entonces, bueno, la primera pregunta que surgiría así como, bueno, no es una pregunta hacia ti, sino es como lo que uno podría preguntarse a partir de esa cita es, bueno, ¿qué hubieran podido hacer si supieran eso? ¿Sí? Entonces hay algo ahí digamos, de capacidad, de acción que también se limita justamente por ese conocimiento que no se tiene. Y eso es muy poderoso porque entonces la ignorancia es este acondicionamiento también a la acción individual, a lo que se puede ver justamente en ese contexto que tú mencionas. Bueno, que puedes mencionar. Y una pregunta también que sería para ti es si en esta cita se podría entender de pronto la ignorancia también como un bien. Y me remito a esta frase de la ignorancia es dicha, o sí, como tener la ignorancia como una dicha, tener la ignorancia como un bien. Justamente porque Robert Proctor en una entrevista habla de una campaña de cigarrillos. Bueno, él desarrolla todo un estudio sobre el tabaco y todo esto, y él menciona que una de las frases de campaña de los cigarrillos es: la vida es nuestro producto. Que también, pues, digamos, quisiera saber tú qué piensas de eso, de que, digamos, de tomar la duda como un producto, digamos, apartándonos un poco de que sea sobre una campaña de cigarrillos, sino justamente que pues no sé, yo leyendo esto pensaba que de hecho el conocimiento se construye sobre una duda, ¿no? El conocimiento es ir en busca de la respuesta a esa duda. En ese sentido podríamos decir también que la duda es un arma contra la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso ahí de ir de la ignorancia al conocimiento teniendo la duda como un medio? Bien, pues primero digamos que hay un factor muy curioso que mencionas y digamos que es fundamental para la respuesta, y es que justamente, por ejemplo, cuando Proctor habla sobre las tabacaleras, digamos que el gran estudio que él hace sobre el asunto, pues, y digo gran estudio porque dedica muchas páginas a eso, o sea, estoy hablando de un montón de páginas a ese tema, digamos que lo trata de explicar como a veces como si estuviera en la categoría de ignorancia por construcción activa, ¿no? Yo como industria tabacalera lo que voy a tratar es de que tú pienses esto sobre el tabaco, ¿no? Comencemos por eso, ¿no? Por ahí. Entonces, Proctor, por ejemplo, lo que va a decir, hablando puntualmente de la tabacalera, es mucha de la propaganda tabacalera era totalmente una manipulación a la información, ¿no? Entonces uno podía ver propaganda como que aparecía en sentido de: si tú fumas, te curas el cáncer. Y pues digamos que creo que ya en este momento eso no es muy fundado, digamos que es todo lo contrario. Pero entonces, ahí estaríamos refiriéndonos específicamente a la construcción activa, ¿no? Cuando hablamos ahora de la cita, estamos hablando de una cuestión específicamente de elección selectiva. Pero entonces ahí hay un rasgo importante que es el lado donde va dirigida tu pregunta, y es cómo es que la duda puede fungir entre la ignorancia y el conocimiento, ¿no? Digamos que ahí va, y ahí ya no es lo que Proctor, por ejemplo, diría, sino que ahí ya me atrevería a hablar soy yo un poquito. Y es la duda es una belleza de herramienta que tenemos para entender el conocimiento, ¿no? La diferencia entre la ignorancia y la duda, que en ese sentido puede estar conectada, la ignorancia y el conocimiento conectada por la duda, es un mecanismo para no quedarnos con un conocimiento a secas, que digamos que ahí es donde entraría, por ejemplo, la ignorancia por dogma, ¿no? La ignorancia por dogma es aquella de la cual pues yo no puedo, por ejemplo, renegar, ¿no? Por ejemplo, eso, como lo explicaba en la sesión pasada, viene muy condicionado como con estas creencias de fanáticos, pero excesivamente fanáticos en alguna creencia, donde pues ponte a pensar que si yo digo algo que no vaya dentro de ese dogma que tiene ese fanático, no hay posibilidad alguna de que lo que yo diga tenga algún sentido, ¿no? El dogma ahí, digamos que está haciendo el juego de decirte, esto es y será y no hay nada, no puedes ponerlo en duda, no hay nada, ¿no? Y la duda lo que te va a decir a ti es,
esto se puede poner en duda. Este conocimiento que tú me das tal vez tenga algún, ¿cómo decirlo?, algún movimiento etrusco donde, pues digamos que no lo valida completamente, ¿no? Ni parcialmente, ahora que me pongo a pensar. Pero entonces, volviendo un poquito ya más a la pregunta, la duda juega es un factor fundamental, pero para que haya duda debe haber algo, ¿no? La duda tiene un cimiento basado en, primero tenemos esto para yo poder dudar sobre esa cosa, ¿no? Y la duda no es que vaya a jugar como de ignorancia, duda, conocimiento, sino que pareciera al revés, sino que pareciera que hay algo de conocimiento acá, dudo sobre ese conocimiento y tal vez ahí ya lo puedo conectar con algún tipo de ignorancia. Entonces la ignorancia de la duda lo que juega es como una cuestión, o que bien puede poner en riesgo ciertos conocimientos, o bien puede descartar algunos, como que digamos que estén en un pedestal, puede sacarlo de ese pedestal y decir, venga, que esto necesita más trabajo, y pues necesita una profundización mucho más fuerte antes de poder decir que estos conocimientos, pues digámoslo, un poco más pesados. Entonces creo que eso diría yo ante tu pregunta. Ok. También mencionas, citas, que la ignorancia es una forma de no ver, es decir, pues lo que nos mencionabas, que si uno se centra en el objeto A, entonces ignora el objeto B. ¿Tú crees que hay alguna manera de, digamos, obtener? Bueno, Nico, la pregunta ¿es posible hablar de la ignorancia como una capacidad constante y necesaria para generar conocimiento, justamente por esta cadena que nos acabas de mencionar de conocimiento, duda, ignorancia, que mientras el ser humano más conocimientos tenga, más dudas genera y, pues, digamos, ahí hay cierto tipo de ignorancia? Y referente a la cita que pones de Burke, de que una forma de la ignorancia es enfocarte en un objeto A y, digamos, ignorar el objeto B, ¿sería posible tener una visión global de estos objetos, objeto A, objeto B, objeto C, así teniendo en cuenta la capacidad de la ignorancia como algo constante en el ser humano? Bien, creo que voy a comenzar con la segunda pregunta, que creo que esa nos puede desembocar en la primera, y es que digamos que la cita de Burke que utilizo ahí para describir la ignorancia por elección selectiva es perfecta para mostrar el caso, ¿no? Digamos que uno puede pensar en, por ejemplo, un conocimiento A implica la ignorancia del conocimiento B, ¿va? Pero eso depende, y es donde, por eso yo donde ahí tratando de mostrar si es voluntaria o involuntaria, porque digamos que puede pasar, como por ejemplo sería el caso del libro, que yo estoy leyendo este libro, lo tengo aquí mismo, ¿no? Estoy leyendo La semiótica de la cultura, ¿no? Y entonces digo, estoy leyendo este, mi objeto que tengo enfrente pues es este, y al lado tengo este, ¿va? El que yo sepa que a pesar de que yo estoy leyendo este, pero sé que existe este, me implica que yo puedo leer este en cualquier otro momento, pero no en el mismo que yo estoy leyendo este, ¿no? En ese caso mi ignorancia sería voluntaria porque estoy diciendo no me voy a leer Eragon todavía. Pero, por ejemplo, sería diferente si, por ejemplo, yo estoy haciendo cualquier cosa, pero no sé qué otra cualquier cosa está pasando pues, al lado mío, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando con ustedes y en este caso pues estoy acá con Amarilla tratando de responder una pregunta, pero no tengo ni idea de lo que está pasando pues acá al frente de mi casa, ¿no? No tengo la menor ni la más remota idea. En ese sentido, la otra ignorancia ya termina siendo involuntaria, dado que pues no sé qué pueda pasar, ni sé qué puedo obtener de un conocimiento que pues digamos que si decido en vez de ir acá hablando con Amarilla, pues me voy para el otro lado, pues posiblemente entiendo pues lo que no estaba pues conociendo en el otro momento. Pero en ese caso caeríamos en una parte que es más o menos ya no funciona como algo voluntario, es algo involuntario completamente, de lo cual ya no puedo tener como una certeza. Y, por ejemplo, si uno lo mirara como en esta cuestión de la ciencia, uno diría cuántas cosas existen en este momento y no se ha descubierto que existen, ¿va? ¿Por qué pasa eso? Digamos que pues, simplemente pasa porque no sabemos que existe eso, no hemos podido encontrar una forma que existe, y de la misma forma pasa como hacemos ahorita. Si estoy enfocado acá, estoy desconociendo un montón de cosas que no sé ni lo que está pasando. Y en ese sentido, pues ya no es que yo no pueda obtener ese conocimiento, sino que simplemente es un conocimiento que no sé que existe, ¿no? Entonces, ahí ya entraríamos en ese problema.
Y, perdóname, mi memoria es un colapso. La primera pregunta, ahora sí, ¿cuál es? Para pues ya desconectarla. Claro que, bueno, tú mencionas que entonces el enfoque en el objeto A se da en diferente momento que el objeto B. Entonces, podríamos decir que la ignorancia es una capacidad, es una capacidad, es una facultad, es una característica tal vez como constante, permanente en el ser humano y en esa medida es una capacidad necesaria para el ser humano. Bien, buena pregunta. Digamos que por lo menos ahí ya entramos en un campo no muy explorado, pero creo que puedo dar una certeza sobre ello y digamos que en ese caso sería la ignorancia es una característica que yo considero, no sé si fundamental, pero sí la considero completamente imbuida. Estamos completamente en contacto, por ejemplo, con la ignorancia. Por ejemplo, la ignorancia en estado nativo de Proctor, pues nos está diciendo que desde que nacemos tenemos por lo menos algo de ignorancia sobre alguna cuestión. La ignorancia por elección selectiva nos está diciendo que siempre que estemos haciendo algo vamos a tener una ignorancia sobre el resto de cosas que están sucediendo cerca de nosotros, ¿no? O sobre el mundo, uno puede pues, alargarlo sobre ahí. Y sobre todo, pues que es algo que está completamente, por ejemplo, en la ignorancia por construcción activa, que es algo que puede estar pasando sin que nosotros sepamos que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la política, muchos, por ejemplo, buscan la forma de que ciertas poblaciones, pues digamos, ignoren ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos completamente en contacto con ella. Casi que nuestro día a día es estar casi con 90% en la ignorancia sobre todo lo que podemos ver. Y sobre todo también encontramos la ignorancia muy imbuida en los conocimientos que tenemos, ¿no? Digamos que en los mismos conocimientos que nosotros podemos llegar a tener, si no han tenido como un estudio muy poderoso y que haya tenido como esa fase de evaluación, digamos que podemos estar hablando de una ignorancia por dogma. Y en ese caso, pues seguiríamos estando en la ignorancia. Entonces, la ignorancia es un tema que principalmente está pues, constantemente con nosotros. Y en ese sentido, digamos que el punto con ella, pues va más que todo enfocado a que siempre, pase lo que pase, vamos a tener un poco de ignorancia, sea por elección, sea por elección selectiva, por construcción activa o incluso por nuestras propias creencias. En nuestro propio conocimiento siempre va a haber una categoría, por lo menos mínima, de ignorancia sobre algo que, por ejemplo, no hayamos puesto en tela de juicio y que pues lo hayamos atribuido una verdad de porque sí. Ahí ya estamos cayendo tal vez en una ignorancia por eso, ¿no? Entonces, digamos que la ignorancia es un tema excesivamente amplio y además es excesivamente pues, tocable con nosotros. Ok, de acuerdo. Tal vez una última pregunta, un poco más personal, digamos, de tus impresiones, aunque estoy casi segura de que tu respuesta va a ser negativa. Sí quisiera saber y que nos cuentes. Está la idea de que el que menos sabe o el que menos conocimiento tiene sobre ciertas cosas es más feliz que aquel que conoce o que sabe. ¿Tú, digamos, estarías de acuerdo con la afirmación de que la ignorancia es felicidad? Digamos que la pregunta de por sí ya es solo completar el concepto de felicidad, ahí ya es una pregunta complicada. Pero creo que yo he hablado mucho contigo sobre una frase que, pues aprovechando que nos conocemos hace ya muchos años, hay una frase magnífica de Melanie Klein que dice más o menos algo como todo aquel que toma el fruto del conocimiento es siempre expulsado de algún paraíso, ¿no? Y digamos que en ese sentido, pues digamos que es una interpretación ya mía, y pues voy a hablar justamente como lo pediste desde pues, de mi experiencia tal vez, y es por ejemplo ese momento en el que por ejemplo hay veces que uno está en un bar, ¿no? Tomándose una cerveza con dos amigos, y de pronto uno escucha la mesa de al lado riéndose, toteados de la risa, como si el mejor chiste del mundo se hubiera puesto sobre la mesa y digamos que todos los cuentacuentos fueran literalmente un puntico a la izquierda sobre algún tema que hayan hablado. Y uno se pone ahí de chismoso a escuchar de qué es ese chiste tan trascendental. Y cuando uno se entera de que iba el chiste, uno dice, pues por lo menos en mi caso, qué bobada, ¿no? Entonces, digamos, no sé si sea una cuestión de que quita la felicidad, pero digamos que el conocimiento tal vez pueda llegar a condicionar un poco más a la persona hacia unos sentidos de pensamiento muy contrarios que digamos que no le permiten a veces disfrutar tanto a veces con lo simple,
sino que inclusive buscando lo simple terminamos complicándonos un montón de veces más, y a la final, pues digamos, pasa como a mí, que uno, en vez de haberse reído con ese chiste, pues uno queda como pensando, pero ¿qué les dio risa a ese chiste? ¿Qué chiste tan? Pues no, para mí no es un chiste, para mí no es nada, ¿no? Entonces, digamos que lo pensaría por ahí. Ok, de acuerdo. Eso sería todo por la entrevista de hoy con nuestro director y columnista Nicolás Orozco. Y nada, los esperamos para una próxima emisión. Los invitamos muy cordialmente a que lean tanto la anterior columna, que también trata sobre este tema. ¿Cómo se llama la columna anterior, Nico? Agnotología y filosofía, la importancia del estudio de la ignorancia. Exacto, todas nuestras columnas las pueden encontrar en nuestra página web. Y también los invitamos a leer la próxima columna que salga sobre este tema. Y muchísimas gracias a Nicolás por acompañarnos, por aceptar la entrevista. Muchas gracias también a nuestro director de audiovisuales por estar pendiente de todo este proceso, y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Hasta luego.